El eco de una risa vacía. Laura no se consideraba especial. Era de esas personas que se desvanecen en el fondo, silenciosa, educada e invisible en una ciudad como Madrid, que prospera con el ruido y la confianza. Recién salida de la universidad, con un título que no le había abierto ninguna puerta real, tuvo la suerte de conseguir un puesto de asistente en una de las mayores empresas de inversión de España. El salario apenas cubría su alquiler, pero al menos estaba allí, en el mundo que una vez había soñado. Suelos de mármol, paredes de cristal y hombres con trajes impecables que se movían como si fueran dueños del tiempo. Fue allí donde conoció a Alejandro Roca. Todos en la empresa sabían su nombre mucho antes de verlo en persona. Era el tipo de hombre del que la gente susurraba cuando pasaba por el pasillo. El CEO más joven que la firma había tenido, un multimillonario hecho a sí mismo, brillante y aterrador. Tenía el tipo de presencia que silenciaba las habitaciones, y cuando te miraba, sentías como si viera a través de ti, y quizás lo hacía. Sus ojos eran pálidos, casi helados, su voz tranquila, sus palabras medidas. No sonreía a menudo, pero cuando lo hacía, la gente trabajaba el doble de duro al día siguiente, solo para volver a verlo. Laura lo conoció por accidente, literalmente. Llevaba una pila de informes a la sala de conferencias cuando dobló la esquina demasiado rápido y chocó con él. Los papeles se esparcieron, sus mejillas ardieron y murmuró una docena de disculpas. Alejandro no gritó, ni siquiera frunció el ceño. Se agachó, la ayudó a recoger los documentos y dijo, casi distraídamente, «Cuidado, el mercado no es lo único que se estrella por aquí». Fue una broma pequeña y seca, pero se quedó con ella todo el día. Después de eso, él la notó, no de una manera de cuento de hadas, más bien empezó a recordar su nombre cuando otros no lo hacían. Le pidió que lo ayudara en proyectos pequeños, confió en ella para organizar su agenda. Laura no podía entender por qué. No era glamorosa, ingeniosa o poderosa como las mujeres que lo rodeaban en las fiestas de la empresa. Pero él parecía disfrutar de su calma, la forma en que ella no se esforzaba demasiado por impresionarlo. Una noche, tarde, cuando la oficina estaba casi vacía, compartieron una conversación con café que de alguna manera se convirtió en cena. Luego risas. Luego algo más profundo. El romance que siguió no fue grandioso ni ruidoso. Fue tranquilo, privado y frágil, construido sobre momentos robados y largas noches en las que él se quitaba la armadura que llevaba ante el mundo. Le habló de la presión, el insomnio, el hambre constante de permanecer en la cima. Ella escuchó. «Me haces sentir humano de nuevo», dijo una vez, medio dormido, con la cabeza apoyada en su regazo. Y ella le creyó. Creyó que debajo de su exterior frío había una calidez destinada solo para ella. Las semanas se convirtieron en meses. Laura trató de no soñar demasiado, pero era imposible no hacerlo. Imaginó despertar junto a él sin miedo, ser parte de su mundo, quizás incluso formar una familia algún día. Así que cuando la prueba de embarazo dio positivo, su corazón tembló, no de miedo, sino con una tímida alegría. Se sintió como una prueba de que su amor era real, de que algo bueno había surgido de toda la incertidumbre. Fue a su oficina una tarde después del trabajo, con el corazón latiéndole fuerte, las manos temblándole ligeramente. Él estaba sentado detrás de su escritorio, leyendo algo en su tablet, con las mangas remangadas, las luces de la ciudad entrando por el cristal detrás de él. Ella sonrió nerviosamente. Le dijo que necesitaba hablar.
Cuando finalmente pronunció las palabras, «Estoy embarazada», el mundo pareció contener la respiración. Por un momento, Alejandro no dijo nada. Luego se reclinó. Una sonrisa lenta, casi divertida, se dibujó en sus labios. «¿Hablas en serio?», preguntó. Ella asintió. Su risa fue tranquila al principio, luego más aguda, más fría. «Laura, eres una chica dulce», dijo, levantándose, caminando alrededor del escritorio, como si la inspeccionara desde la distancia. «Pero seamos realistas. Soy un CEO millonario. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Una asistente? ¿Crees que así funcionan las cosas?». Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Sintió cómo se le cerraba la garganta. No estaba enojado. Eso habría sido más fácil de soportar. Estaba indiferente, desapegado, como si le hubiera dicho algo trivial, algo indigno de preocupación. Intentó hablar, explicar que no lo había planeado, que no estaba pidiendo nada. Pero él la interrumpió con un gesto de su mano. «Ocúpate», dijo simplemente, «y no conviertas esto en un drama. Sabías lo que era esto». Esa noche, ella salió del edificio bajo la lluvia torrencial, su visión borrosa no solo por las lágrimas, sino por la incredulidad. Las luces de la ciudad a su alrededor parecían cruelmente brillantes. Su teléfono sonó una vez, su número, pero no pudo contestar. Por la mañana, su tarjeta de acceso no funcionaba. La empresa había reestructurado su puesto. Ni siquiera tuvo la oportunidad de limpiar su escritorio. Alejandro Roca siguió con su vida, y Laura Gómez desapareció de ella. Lo que él no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, era que lo que él había descartado tan fácilmente se convertiría en el corazón de la suya. Capítulo 2. Un nuevo amanecer, en un pueblo lejano. Laura no recordaba el momento exacto en que decidió dejar Madrid. No fue dramático. No hubo una maleta empacada bajo la lluvia, ni una última mirada al horizonte. Fue más tranquilo que eso, un lento desmoronamiento de la esperanza, hasta que quedarse se sintió más pesado que irse. Encontró un mapa, cerró los ojos y señaló. El dedo aterrizó en un pequeño pueblo de la costa de Huelva, del que nunca antes había oído hablar. Ayamonte. Eso fue suficiente. Vendió lo poco que poseía, rescindió su contrato de alquiler y desapareció de la ciudad, donde su corazón se había roto y su vida había terminado, o eso le había parecido. El pueblo no se parecía en nada a Madrid. Los edificios eran más bajos, las calles más tranquilas, la gente más lenta para hablar, pero más rápida para saludar con un gesto. No había taxis tocando la bocina, ni carritos de café en cada esquina, ni el ajetreo nocturno de gente persiguiendo algo urgente. Aquí, el tiempo se movía de manera diferente. Al principio, Laura lo odió. El silencio era ensordecedor. Extrañaba el caos, incluso el dolor que conllevaba. Pero a medida que su vientre crecía, también lo hacía su conciencia de que este era exactamente el lugar donde necesitaba estar. El ruido de la ciudad no le habría permitido escuchar lo que importaba. El sonido de diminutos latidos que palpitaban 3 veces durante cada cita médica. ¡Trillizos! La palabra la había aturdido cuando el médico la dijo por primera vez. Había mirado la pantalla, las 3 pequeñas luces parpadeantes que demostraban que había 3 vidas dentro de ella, no solo una. Rió y lloró al mismo tiempo, con las manos temblándole en la camilla de exploración. No era alegría ni miedo, eran ambos, enredados en algo para lo que aún no tenía palabras. Se sentía demasiado grande para que un cuerpo lo llevara, emocional, física y financieramente.
pero no tuvo elección. Y extrañamente, incluso en sus horas más oscuras, nunca consideró renunciar a ellos. El embarazo fue difícil, sin apoyo familiar. Sus padres habían descartado su situación como vergonzosa y se negaron a hablar con ella. Laura estuvo sola desde el principio. Su cuerpo cambió más rápido de lo que podía seguir. Las facturas del hospital comenzaron a acumularse antes de que terminara el segundo trimestre. Los antojos de comida se mezclaban con las náuseas. El sueño se convirtió en un extraño. Podía sentir a cada uno de sus bebés moviéndose en diferentes momentos, a veces todos a la vez, estirándola desde dentro. Cada patada le recordaba lo que vendría. No solo bebés, sino una vida reconstruida desde cero. Trabajaba cuando podía, aceptaba trabajos de edición freelance en línea, y cuando estos se agotaron, empezó a hornear en su pequeña cocina y a vender postres a la cafetería local. No era mucho, pero la mantenía a flote. Cuando los niños llegaron temprano, 6 semanas antes de la fecha prevista, fue durante una tormenta de nieve. El dolor llegó de repente, agudo y rápido, y el pánico que siguió casi la devoró. Fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, un lugar con luces parpadeantes y enfermeras cansadas, y dio a luz a 3 bebés prematuros, pero que respiraban: Marcos, Mateo y Miguel. Sus nombres le llegaron como ecos, como si siempre hubieran estado esperando. Eran pequeños, demasiado pequeños, y tuvieron que permanecer en incubadoras durante semanas. Laura los visitaba todos los días, apoyando la palma de su mano contra el cristal, susurrándoles entre lágrimas, cantándoles nanas desafinadas, pero llenas de amor. La deuda crecía. Las facturas médicas llegaban como amenazas por correo. Laura racionaba la comida, vendió su portátil y caminaba a todas partes para evitar los billetes de autobús. El invierno le mordía la piel, pero abrigaba a sus hijos con ropa usada y mantas de punto donadas por amables vecinos. El pueblo no hacía preguntas. Ofrecía ayuda de pequeñas maneras: un pastel gratis dejado en su porche, un abrigo colgado en su puerta, una nota de un extraño diciendo que la veían, que era fuerte. Aún así, la soledad era una criatura con garras. Había noches en las que se sentaba en el suelo del baño y sollozaba, mordiéndose el puño para mantenerse en silencio y que los bebés no se despertaran. Extrañaba que la tocaran, que le preguntaran, que la recordaran. A veces se miraba al espejo y no veía a nadie familiar. Pero cada mañana se despertaba con 3 nuevas razones para seguir adelante. Marcos fue el primero en sonreír, amplio y repentino. Mateo se aferraba a su dedo, como si nunca quisiera soltarlo. Miguel hacía pequeños ruidos pensativos, como si ya tuviera curiosidad por el mundo. A medida que crecían, también lo hacía su fuerza. Aprendió a alimentar a 3 bebés con 2 manos, a dormir en intervalos de 15 minutos, a mecer a uno mientras cambiaba a otro. La biblioteca local le ofreció un trabajo a tiempo parcial, colocando libros y organizando la hora del cuento para niños. Lo aceptó de buen grado. El olor a papel viejo y los rincones tranquilos se convirtieron en su paz. Después del trabajo, horneaba hasta altas horas de la noche. Galletas, magdalenas, cualquier cosa que pudiera vender. Su cocina se convirtió en su santuario. Los niños aprendieron el ritmo de sus pasos, la suavidad de su voz, la cadencia segura de sus nanas. La vida no fue fácil. Nunca fue fácil. Pero se volvió tolerable, luego manejable y finalmente significativa. El dolor de su pasado aún persistía,
pero ya no la definía. Laura había encontrado una extraña y tierna alegría, no en la vida que una vez había imaginado, sino en la que estaba construyendo con sus propias manos. Cada rodilla raspada que besaba, cada fiebre que calmaba, cada dibujo tonto pegado a la nevera, se convirtió en prueba de que el amor no necesitaba venir de grandes gestos o comienzos perfectos. A veces venía en la supervivencia, a veces venía en el tranquilo milagro de despertarse, abrazar a sus hijos y saber que lo había logrado un día más. Capítulo 3. Un fantasma en el recuerdo del magnate. Alejandro Roca lo tenía todo. Eso decía el mundo, de todos modos. Su nombre aparecía en revistas financieras, listas de Forbes y en pantallas brillantes detrás de presentadores de televisión que hablaban de su ascenso con una mezcla de asombro y envidia. Era el hombre que convertía empresas moribundas en máquinas de miles de millones de euros. Bienes raíces, tecnología, productos farmacéuticos. Sus dedos estaban en todos los pasteles rentables, y todo lo que tocaba parecía multiplicarse en valor. Era dueño de un ático con vistas al Parque del Retiro, varias casas de vacaciones por Europa y un jet privado que no tenía logotipo, solo una elegante anonimidad. Pero por mucho que adquiriera, nunca parecía suficiente. Vivía de decisiones rápidas y consecuencias aún más rápidas. Cada mañana comenzaba con una avalancha de correos electrónicos y terminaba con un vaso de algo añejo y caro que apenas probaba. Las mujeres iban y venían, hermosas, serenas, siempre vestidas para las fotografías. Se reían de sus chistes, le tocaban el brazo durante las galas benéficas y desaparecían sin resistencia cuando él dejaba de devolver las llamadas. No recordaba la mayoría de sus nombres. Su asistente mantenía una lista por si necesitaba enviar un regalo de cumpleaños o flores. Rara vez lo hacía. Lo que nadie veía, lo que nadie sabía, era que a pesar del interminable flujo de lujo y atención, Alejandro se había cansado. Cansado de los juegos, el ruido, la simulación. Cada vez que abría los ojos a una nueva mañana, le resultaba más difícil sacudirse la sensación de que algo faltaba, no algo material, no algo que pudiera comprar. Era más profundo que eso, casi como un dolor en el pecho que nunca desaparecía del todo. A veces, tarde por la noche, después de que las reuniones terminaban y el mundo se había silenciado por unas preciosas horas, se sentaba en el balcón de su ático y pensaba en ella, Laura. El nombre aún sacaba a la superficie algo agudo e incómodo. Casi había olvidado su rostro, pero luego, no realmente. Todavía podía imaginarse cómo le brillaban los ojos cuando estaba enfadada, el sonido de su risa cuando no creía que nadie la escuchara, la suavidad de su piel bajo sus dedos. Había sido diferente a las demás, tranquila, pero no aburrida, amable sin ser ingenua. No había querido nada de él excepto su honestidad, y cuando él no se la dio, ella se marchó. No, esa no era la verdad. No solo se marchó, él la había empujado. Duro. Recordaba la conversación, aunque intentaban no hacerlo. La forma en que ella había estado allí, temblando, su voz pequeña pero firme, diciéndole que estaba embarazada, y cómo él se había reído. Dios, odiaba ese recuerdo. En ese momento, le había parecido lo único que podía hacer. Reír, descartarlo, minimizar el pánico que le subía por la garganta. No había sabido cómo responder a algo tan real, tan inesperado.
así que lo había aplastado. La había aplastado. Se dijo a sí mismo que era necesario, que estaba protegiendo su vida de descontrolarse. Pero en el fondo, una parte de él había sabido que estaba cometiendo un error, uno que no podía deshacer. Se dijo a sí mismo que ella llamaría, que volvería y pediría apoyo. Las mujeres siempre lo hacían. Decían que no querían nada, pero finalmente regresaban con abogados y órdenes judiciales. Pero Laura nunca lo hizo. Desapareció. Ni correos electrónicos, ni mensajes, ni llamadas telefónicas airadas. Solo silencio, como si se hubiera borrado del planeta. Al principio, se había sentido aliviado. Luego curioso. Luego confundido. Ahora, años después, estaba atormentado por ello. Nunca habló de ella, ni a su junta directiva, ni a sus amigos. No es que tuviera muchos. Su vida se construía sobre transacciones, no sobre conexiones. Pero cuando cerraba los ojos, su voz aún resonaba en lugares que creía silenciados hacía mucho tiempo. Y lo peor era que no sabía a dónde había ido ni qué le había pasado. La había buscado una vez, discretamente, contratando a un investigador privado durante un mes, pero no encontraron nada útil. Ella había sido meticulosa. Cambió de dirección. Desconectó números. Realmente había querido desaparecer. Y lo había logrado. Alejandro intentó enterrarse en el trabajo. Una y otra vez. Grandes negocios. Empresas más arriesgadas. Asistía a todos los eventos a los que le invitaban. Donaba dinero a obras de caridad. Compraba arte que ni siquiera le gustaba. Llenaba sus días de ruido. Pero el silencio siempre regresaba. Y cuando pasaba por parques infantiles o escuchaba la palabra padre en una conversación, algo profundo en su estómago se retorcía. No sabía por qué seguía pensando en el niño. Quizás porque existía la posibilidad, por pequeña que fuera, de que algo suyo hubiera quedado atrás. No había querido una familia entonces, pero ahora, la idea de que pudiera tener una sin siquiera saberlo, lo carcomía. No creía en el destino, pero creía en las consecuencias. Y ésta, temía, finalmente lo estaba alcanzando. Cada vez con más frecuencia, se encontraba distraído. Durante las reuniones, su mente divagaba. En medio de las citas, de repente recordaba la expresión de Laura esa noche en su oficina. Un frío arrepentimiento se aferraba a él como una segunda piel. Y cuando se miraba al espejo, a veces no reconocía al hombre que lo miraba. Los trajes eran los mismos. El rostro no había envejecido mucho. Pero el vacío se había hecho más fuerte. No quedaba nada que perseguir. Lo tenía todo. Y sin embargo, solo podía pensar en lo que podría haber perdido. Capítulo 4. El reencuentro que lo cambia todo. Habían pasado 5 años, pero Laura todavía recordaba lo que se sentía al entrar en una habitación y no ser vista. No porque fuera tímida o olvidable, sino porque había aprendido a esconderse en los márgenes del mundo, a evitar la atención. Pero esa noche fue diferente. Esa noche llevaba un vestido azul largo que le había prestado una amiga, una prenda suave y fluida que la hacía sentir, por un momento, como alguien que pertenecía a un lugar grandioso. Llevaba el pelo recogido de forma informal. Sus pendientes eran de segunda mano y sus tacones tenían 2 años, pero nada de eso importaba. Estaba allí por los niños. La gala benéfica había sido organizada por una fundación que brindaba asistencia médica a niños con afecciones raras.
La misma fundación que la había ayudado cuando sus hijos necesitaron logopedia y revisiones de desarrollo en sus primeros años. La habían invitado como invitada de honor, alguien que podía hablar de la importancia de su trabajo, alguien cuya historia recordaba a la gente lo que las donaciones podían lograr. Laura había dudado al principio. No le gustaban los escenarios, los micrófonos o las miradas sobre ella, pero la fundación había hecho tanto por ellos. Les debía su presencia, al menos. El restaurante donde se celebraba el evento era un lugar de alta gama que nunca antes había soñado con visitar. Todo candelabros, paredes de cristal y suelos pulidos que reflejaban la luz como un salón de baile de película. Ella tomó la mano de Marcos por un lado y la de Miguel por el otro. Mateo caminaba un poco más adelante, más confiado que el resto, con su pajarita ligeramente torcida y sus ojos escaneando las mesas como si ya estuviera memorizando el lugar. Iban vestidos igual, no porque ella quisiera que fuera encantador, sino porque la ropa de segunda mano y las tiendas de segunda mano habían hecho que la combinación fuera práctica. Pantalones negros, camisas blancas, pequeños chalecos que ella había pasado la noche anterior planchando. La gente se quedó mirando. Al principio, Laura pensó que era porque ella no encajaba, pero luego se dio cuenta de que eran los niños. 3 rostros casi idénticos, todos con esa misma combinación inusual. Cabello dorado oscuro y llamativos ojos azul grisáceo que no se parecían del todo a ella. Llamaban la atención a donde quiera que fueran. Pero en esa sala llena de donantes adinerados y mentes poderosas, sus risas inocentes eran un remolino de luz. Tiraban de sus mangas, susurraban preguntas, preguntaban por los postres en la mesa cerca del escenario. Estaban llenos de vida, ajenos a la tormenta que se gestaba al otro lado de la sala. Alejandro no tenía intención de asistir al evento en persona. Normalmente, su nombre y una donación considerable eran suficientes. Pero esta vez, uno de los miembros de la junta directiva de la fundación había insistido. Era su mayor donante, después de todo, y una aparición personal significaría mejor prensa y más dinero de otros que intentaran seguir su ejemplo. Así que llegó tarde, vestido con un traje oscuro y una sonrisa ensayada, listo para soportar otra noche de conversaciones educadas y charlas forzadas. Ya había empezado a planear su salida cuando algo, o más bien, alguien, le llamó la atención. Se giró. Al principio, no estaba seguro de lo que estaba viendo. La mujer reía suavemente, arrodillada junto a un niño. No, 3 niños, ajustando una de sus pajaritas mientras los otros tiraban de sus mangas. Se levantó lentamente, elegante de una manera que no tenía nada que ver con la riqueza. Su rostro se volvió hacia la luz, y por un momento, todo a su alrededor se desvaneció en la nada. Era ella, Laura. Su mente dio vueltas. Se veía diferente, más madura, quizás, no en edad, sino en profundidad. El peso de la vida había dejado una marca en ella, pero brillaba con algo más poderoso que el maquillaje o el estilo. Confianza, gracia. Ahora se erguía más alta, sin miedo a la sala. Y los niños, 3 de ellos, cada uno un reflejo de él mismo. Se le secó la boca. Su corazón golpeó contra sus costillas. No podía ser. Dio un paso adelante, luego se detuvo. La gente seguía hablando a su alrededor. Los vasos tintineaban. La música sonaba suavemente, pero todo sonaba como si viniera de detrás de un muro.
Laura se giró ligeramente y sus ojos se encontraron. Por un segundo, solo un segundo, su rostro no registró nada. Luego, el reconocimiento la golpeó como un rayo. Su sonrisa se congeló. Su mano se dirigió instintivamente hacia los niños, acercándolos. Uno de ellos notó y miró hacia Alejandro, curioso, pero Laura rápidamente lo distrajo con una pregunta, desviando su atención. Alejandro no podía moverse, simplemente se quedó mirando. Allí estaban. No un niño, tres reflejos perfectos. Su pelo, sus ojos, su mandíbula. Sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. No podía respirar bien, no podía pensar. Todos los años que había pasado preguntándose si ella lo había llevado a cabo, si alguna vez había habido un bebé, se acababan de hacer añicos bajo el peso de la realidad. Ella no solo había tenido a su hijo, había criado a 3 hijos, sola. Sin él, sin decir una palabra, Laura desvió la mirada. No caminó hacia él. No sonrió. Simplemente se giró y llevó a sus hijos hacia la zona de asientos, tranquila y serena, como si él no fuera más que una cara en la multitud. Eso dolió más que cualquier acusación a gritos. Ella no lo necesitaba. Eso estaba claro. Y de alguna manera, esa verdad caló más hondo que el momento en que ella le había dicho que estaba embarazada. Alejandro finalmente se sentó, pero no escuchó una palabra de los discursos. La comida frente a él permaneció intacta. Sus ojos permanecieron fijos en Laura, en los niños, tratando de reconstruir la historia de los años que se había perdido. Pensó en todas las salas de juntas en las que se había sentado, todas las noches que había llenado con victorias vacías. Mientras él buscaba más, ella había estado construyendo algo real. No sabía cómo procesarlo. Solo sabía una cosa con certeza. Nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 5. El lento camino hacia la redención. Alejandro no durmió esa noche. Después de la gala benéfica, regresó a su ático. Pero el silencio del espacio ahora se sentía diferente. No pacífico, no espacioso, simplemente vacío. Se paró junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear, el horizonte extendiéndose en la distancia, y todo en lo que podía pensar era en lo que había visto. 3 niños, sus hijos, Laura. Los últimos 5 años habían transcurrido sin él, y sin embargo, la prueba de esos años perdidos había estado a pocos metros, vestida con chalecos y curiosidad de ojos grandes, llevando su rostro como si la naturaleza hubiera tomado un plano y lo hubiera copiado 3 veces. Los niños tenían sus ojos, sin duda, y eso era lo que más le atormentaba. No solo se parecían a él, llevaban su sangre, su nombre, aunque aún no lo supieran. Durante días, Alejandro no pudo concentrarse. Las reuniones se volvieron borrosas. Las palabras se convirtieron en estática. Su mente se negó a obedecer sus órdenes. Era como si una presa se hubiera roto en algún lugar de su interior, y todo lo que había reprimido durante años regresara con una fuerza implacable. Siempre se había enorgullecido de su control. Controlaba mercados, personas, salas de juntas, resultados. Pero esto era algo sobre lo que no tenía poder. Laura había vivido una vida entera sin él. No solo había sobrevivido, había criado a 3 niños hasta convertirlos en seres humanos pequeños, brillantes, alegres y hermosos, y él ni siquiera sabía sus nombres. Sabía que no podía acercarse a ella. No con donantes alrededor,
no con cámaras y ojos curiosos. Ella no lo había mirado como a un hombre al que alguna vez amó u odió, lo había mirado como a un extraño, y peor aún, como una amenaza. Eso quemó de maneras que no había esperado. Una vez la había hecho reír en ascensores, la había hecho suspirar en su pecho. Ahora ni siquiera le permitiría acercarse a sus hijos. Sus hijos. La semana siguiente, encontró su dirección. No fue difícil. Tenía recursos que la mayoría de la gente no tenía. Pero no llamó a su puerta. Todavía no. En cambio, condujo hasta el pequeño pueblo de Huelva donde ella vivía ahora. No se parecía en nada a la ciudad. No había rascacielos, ni coches negros, ni cafeterías con menús de cuero. Las calles estaban bordeadas de árboles viejos, niños en bicicleta, perros persiguiendo hojas. Parecía el tipo de lugar al que la gente iba a desaparecer, o quizás a sanar. Y en medio de todo estaba Laura, caminando por la acera con una bolsa de papel de la compra, sus hijos saltando delante, sus risas resonando como música que él no sabía que había echado de menos. Al principio, observó desde la distancia. Se odiaba a sí mismo por ello, pero no podía evitarlo. Estacionó a unas pocas cuadras de su casa y se sentó en el coche durante horas, a veces solo para verlos ir a la escuela o regresar del parque. Estaban llenos de energía, en constante movimiento, en constante conversación. A Marcos le gustaba saltar los bordillos de la acera. Mateo llevaba una libreta, garabateando cosas como un detective en miniatura. Miguel hacía preguntas que nadie podía responder, el tipo de preguntas salvajes y curiosas que hacían reír a Laura y despeinarle el cabello. Alejandro era un extraño para todo eso, observándolos como un hombre que mira a través de una ventana de cristal a un mundo al que no merecía entrar. Pero eso no le impidió volver. Comenzó a aprender sus rutinas. Escuela a las 8. Los turnos de Laura en la biblioteca durante el día. Paseos por la tarde. Helado los viernes. La observó hablar con los vecinos, arreglar la chaqueta de un niño, cargar a otro cuando se quedaba dormido en su hombro. Seguía siendo la misma Laura, práctica, cálida, paciente, pero ahora había algo más fuerte en ella. Un tipo de acero que no había notado cuando era más joven. Se había enfrentado al mundo sola y había salido no rota, sino forjada. Finalmente, no pudo mantenerse alejado. La primera vez que volvió a hablar con ella fue en el aparcamiento de la escuela. Ella estaba cargando mochilas en el coche cuando él se acercó. Su cuerpo se puso rígido al instante, como si lo hubiera sentido antes de verlo. Sus ojos se entrecerraron, cautelosos, calculadores. Les dijo a los niños que esperaran en el coche. Luego se volvió hacia él. ¿Qué haces aquí? Su voz no era de enojo, pero tampoco era amable. Quería decirlo todo a la vez. No sabía. Me equivoqué. Lo siento. Se parecen a mí. Quiero ser parte de sus vidas. Quiero saber sus nombres, sus sueños, sus miedos. Pero ninguna de esas palabras salió bien. En cambio, dijo algo seguro, algo débil. Solo quería verte, a ellos. Laura no se inmutó. Los viste. Ahora vete. Él no se fue. Regresó al día siguiente. Y al día siguiente. No siempre para hablar, sino solo para estar cerca. Finalmente, ella dejó de despedirlo con palabras y comenzó a usar el silencio en su lugar. Fue una mejora. Comenzó a dejar cosas, anónimamente, al principio. Una donación a la fundación que la había ayudado. Un sobre dejado en la escuela, cubriendo un año de material escolar.
reparaciones hechas al sistema de calefacción de la biblioteca. Nunca firmó con su nombre. Pero ella lo sabía. Siempre lo sabía. Una vez lo confrontó, preguntándole si intentaba comprar su entrada a sus vidas. Él le dijo que no. Le dijo que no esperaba nada. Solo quería ayudar. No pidió ver a los niños. No presionó. En cambio, intentó estar presente. Al margen. Callado. Cuidadoso. Y finalmente, ellos lo notaron. Mateo fue el primero en preguntar: ¿por qué ese hombre se parece a nosotros? Laura no tenía una respuesta preparada. En ese momento no. Pero la pregunta se mantuvo. Los niños eran demasiado pequeños para entender la historia completa, pero eran inteligentes. Veían cosas. Comenzaron a saludarlo cuando pasaba. Marcos una vez corrió delante de Laura para saludarlo. Miguel le preguntó si le gustaban los dinosaurios y enumeró sus 5 favoritos sin esperar una respuesta. Alejandro se arrodilló, respondió a cada pregunta, escuchó cada historia. No intentó apresurar nada. No habló de la paternidad. Simplemente apareció. Laura observó todo con atención, cautelosamente. Mantuvo su distancia emocionalmente, pero no pudo negar lo que vio. Alejandro no era el hombre que se había reído en su cara 5 años antes. Ese hombre no habría esperado fuera de una escuela durante horas solo para echar un vistazo. Ese hombre no habría arreglado una tubería con fugas en la biblioteca de forma anónima. Ese hombre no habría comprado una casa modesta a 5 cuadras de la suya y comenzado a pasar más tiempo en un pueblo sin salas de juntas ni prensa. Este hombre estaba intentando, con cada acción silenciosa, compensar miles de ruidosos errores. Finalmente, ella accedió a dejarlo unirse a ellos en el parque, luego a una cena, luego a una obra de teatro escolar. Lenta y dolorosamente, él comenzó a formar una presencia en sus vidas, todavía no como padre, pero como algo cercano. No lo dio por sentado, no lo tomó a la ligera. Por primera vez en su vida, Alejandro Roca estaba construyendo algo que no podía ser calculado ni negociado, y con cada día que pasaba, se dio cuenta de que lo quería más que cualquier otra cosa que hubiera poseído. Capítulo 6. La verdad susurrada y el nacer de un hogar. Laura sabía que era hora de decirles la verdad. Lo había pospuesto durante semanas, incluso meses, siempre convenciéndose de que eran demasiado pequeños o que no era el momento adecuado. Pero la verdad pesaba mucho en su pecho, y se hacía más pesada cada vez que sus hijos preguntaban quién era ese hombre, el que a veces se esperaba cerca de la puerta de la escuela, que aparecía en eventos de fin de semana y se mantenía discretamente en segundo plano, nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Ya no era solo curiosidad. Marcos había empezado a dibujarlo en su cuaderno, siempre con los mismos ojos azul hielo y la postura rígida. Miguel había empezado a saludarlo como si fuera un juego. ¿Pero Mateo? Mateo tenía preguntas, siempre tenía preguntas. Él fue quien preguntó, una noche tarde mientras se cepillaba los dientes: ¿es nuestro tío o algo así? Laura se detuvo, cepillo de dientes en mano, el corazón acelerado. Fue tan informal, tan inocente. Podría haberse reído, podría haber inventado una mentira, pero el tiempo de las mentiras había pasado. Esa noche, después de acostarlos, se sentó al borde de sus pies cubiertos con mantas y les dijo la verdad. Empezó despacio, con cuidado, eligiendo sus palabras como si caminara sobre la cuerda floja. Les habló de Madrid, de la vida que había llevado antes de que ellos nacieran. Les habló de su padre, no como un villano,
no como un mito, sino como un hombre que una vez había cometido un terrible error. No lloró, aunque se le apretó la garganta. No habló con amargura, aunque el pasado todavía escocía. Los niños escucharon, cada uno a su manera. Marcos jugueteó con un hilo suelto de la manta, pero no interrumpió. Miguel miró al techo, parpadeando lentamente. Y Mateo, su primogénito por 3 minutos, su pequeña alma vieja, se sentó muy quieto y observó su rostro todo el tiempo. Cuando ella dijo su nombre, hubo un largo silencio. Mateo finalmente susurró: «Pero él ha estado aquí. ¿Por qué no dijo nada?» Laura juntó las manos e intentó mantener la voz firme. «Porque no quería quitarles nada, ni a ustedes, ni a mí. Pensó que quizás ya no merecía ser parte de sus vidas». Miguel inclinó la cabeza, confundido. «¿Es por eso que siempre parece triste cuando nos ve?» Laura sonrió, aunque sus ojos brillaron. «Quizás, o quizás solo tiene miedo». Marcos se inclinó hacia adelante, susurrando como si compartiera un secreto. «¿Podemos hablar con él la próxima vez?» Laura hizo una pausa. Luego asintió. «Solo si ustedes quieren». La próxima vez que vieron a Alejandro, el cambio fue sutil, pero sísmico. Los niños se acercaron a él. Le hicieron preguntas. Hablaron de la escuela y de sus películas favoritas. Marcos le mostró un dibujo. Miguel lo invitó a una feria de ciencias. Y Mateo observó. No habló mucho, al principio, pero tampoco se apartó. Y eso significaba todo. Alejandro no intentó apresurarse en el papel. No se declaró su padre. No exigió nada. Los dejó acercarse a él, a su propio ritmo. Escuchó más de lo que habló. Se sentó en las duras gradas del gimnasio durante los eventos escolares. Aplaudió más fuerte que nadie en los concursos de ortografía y llevó bocadillos a los partidos de fútbol. Les preguntó sobre sus días. Recordaba los nombres de sus maestros. Ayudó con los deberes cuando Laura estaba demasiado cansada para sentarse erguida. Lentamente, se formó un ritmo. No el tipo de ritmo con el que nacen las familias, sino el que se construye con tiempo, paciencia y la decisión tranquila de seguir apareciendo. Laura observó el cambio en él no con una esperanza ingenua, sino con una observación cautelosa. Este no era un hombre actuando para llamar la atención. Era alguien despojándose de capas que ni siquiera sabía que llevaba. Los trajes se volvieron menos ceñidos, el teléfono menos pegado a su palma. Sus conversaciones pasaron de las previsiones trimestrales a historias de dinosaurios y cómics. Empezó a pasar más tiempo en su pueblo que en la ciudad. Finalmente, dejó de regresar a Madrid durante días seguidos. Su equipo aprendió a adaptarse. Lo llamaron liderazgo remoto. Pero Laura conocía la verdad. Simplemente había dejado de necesitar el ruido. La gente de su círculo social no lo entendía. Algunos pensaban que estaba pasando por una crisis. Otros susurraban a sus espaldas en galas benéficas y eventos de networking. «Ha cambiado», decían, como si fuera un diagnóstico. Alejandro los escuchó, pero no le importó. Por primera vez en su vida, estaba construyendo algo que no se medía en números o logros. Era más desordenado, requería más paciencia de la que jamás había tenido, y le importaba más que cualquier otra cosa. Compró una casa modesta a pocas calles de la de Laura, no una mansión, no una declaración. Un hogar con suelos que chirriaban y un patio lo suficientemente grande para que 3 niños corrieran salvajes. El agente inmobiliario se había mostrado confundido cuando rechazó las propiedades de lujo,
Él simplemente sonrió y dijo, «No es para mí, es para ellos». Laura se encontró apoyándose en él más de lo que esperaba. Al principio, era solo para recogerlos de la escuela cuando su turno terminaba tarde. Luego fue para las citas médicas, la planificación de fiestas de cumpleaños, las compras. Encontraron un equilibrio, como piezas de un rompecabezas que encajan lentamente en su lugar. Todavía tenían sus diferencias. A veces surgían discusiones sobre la crianza, sobre los límites, sobre las cicatrices dejadas atrás, pero no eran destructivas, eran honestas. Los niños comenzaron a llamarlo papá, no porque nadie se lo dijera, sino porque la palabra empezó a sentirse bien. Mateo fue el último en decirlo. Sucedió una tranquila tarde de domingo, durante un paseo por el parque. Se tropezó y se raspó la rodilla. Laura se apresuró, pero Alejandro estaba más cerca. Él recogió al niño suavemente, le quitó la tierra de las manos y dijo, «Estás bien, campeón». Mateo se aferró a él con fuerza, hundió su rostro en el hombro de Alejandro y susurró, «Gracias, papá». La respiración de Laura se atascó en su garganta. Alejandro se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Luego lo abrazó más fuerte. No fue un gran momento. No hubo testigos, ni aplausos. Solo una rodilla raspada y una palabra susurrada, que tenía más peso que cualquier cosa que Alejandro hubiera ganado antes. En ese pequeño pueblo, con sus calles tranquilas y su encanto de segunda mano, Alejandro finalmente aprendió lo que significaba amar no con gestos, sino con constancia. No con poder, sino con presencia. Y mientras la primavera florecía a su alrededor, el pasado comenzó a aflojar su agarre. El dolor no desapareció, pero se suavizó. Se convirtió en parte de los cimientos que estaban construyendo, en lugar de una herida desatendida. Y por primera vez en su vida, Alejandro Roca no solo tenía una razón para quedarse, tenía un hogar. Capítulo 7. La prueba de la devoción comenzó como un resfriado. Nada serio, había pensado Laura. Solo una tos que persistía más de lo habitual. Un poco de fatiga, un dolor de cabeza que iba y venía. Lo ignoró. Como madre de 3 niños, había aprendido a superar las molestias. No podía permitirse el lujo de bajar el ritmo. No cuando había almuerzos que preparar, calcetines que encontrar, horas del cuento que organizar en la biblioteca, facturas que gestionar, cenas que cocinar. Sus días se construían sobre el movimiento, y se había acostumbrado a ignorar las señales que su propio cuerpo le enviaba, un hábito formado por necesidad. Pero esta vez, su cuerpo no la dejó ignorarlo por mucho tiempo. La tos se hizo más profunda, se volvió dolorosa. Su energía se agotaba más rápido de lo que podía reponerla. Una mañana, mientras doblaba la ropa, la habitación giró tan repentinamente que tuvo que sentarse en el suelo, agarrándose a la tela con las manos, mientras esperaba que el mareo pasara. Esa noche, se saltó la cena, diciendo a los niños que solo necesitaba acostarse. A la mañana siguiente, no pudo levantarse de la cama. Su fiebre se disparó. Su pecho le quemaba con cada respiración, y sus extremidades sentían que pesaban más que todo su cuerpo. Mateo fue quien la encontró. Había venido a preguntar por su proyecto de ciencias, pero se detuvo en seco en la puerta. Laura estaba acurrucada de lado, con el rostro enrojecido, la respiración superficial. Su pequeña voz la llamó, pero ella no respondió. Corrió a buscar a sus hermanos, y luego juntos, temblando y asustados,
Llamaron a la única persona en la que podían pensar, el hombre que les había prometido que siempre estaría allí. Alejandro no dudó. Contestó el teléfono al primer timbrazo. La voz de Laura no estaba al otro lado. Era Marcos, asustado e inseguro, preguntando si podía venir rápido porque mamá no se está despertando bien. El motor del coche de Alejandro rugía en un minuto. Ignoró más semáforos en rojo esa mañana de los que había ignorado en toda su vida. Cuando llegó, los niños estaban sentados en la sala de estar, abrazándose fuertemente. Alejandro no hizo preguntas. Se apresuró a la habitación de Laura y la encontró apenas consciente, murmurando incoherentemente, su piel ardiendo de fiebre. El pánico se apoderó de su garganta, pero lo reprimió. Este no era el momento de desmoronarse. Llamó a una ambulancia. Le preparó una bolsa sin saber qué incluir y la bajó suavemente por las escaleras como si fuera de cristal. Los niños lo observaron, con los ojos muy abiertos, su confianza aferrada a él como un salvavidas. La habitación del hospital era estéril, demasiado blanca, demasiado fría. Las máquinas emitían pitidos suaves. Laura tenía neumonía, grave, agresiva y empeorada por el agotamiento y la deshidratación. Los médicos le dijeron que probablemente había ignorado los síntomas durante semanas, quizás más tiempo. Dijeron que necesitaba descanso, líquidos, antibióticos, monitoro cercano. Dijeron que debía prepararse para una larga estancia, así que Alejandro se quedó. No se separó de su lado. Instaló una camilla en la habitación y se negó a ser trasladado. Le sostuvo la mano durante la noche, incluso cuando ella estaba demasiado enferma para sentirla. Le apartó el cabello de la cara, le susurró cosas que ella no podía oír. Se disculpó una y otra vez, no solo por el pasado, sino por no haber visto antes cuánto había estado cargando ella sola. En esas tranquilas noches de hospital, algo cambió en él. Antes, había sabido que la amaba. Había sabido que quería ser padre, pero esto era diferente. Ya no se trataba de redención. Esto se trataba de devoción. Devoción real, de la que no pide nada a cambio. Durante el día, cuidaba de los niños. Preparaba el desayuno con tostadas quemadas y tortitas desiguales. Ayudaba con los deberes. Ataba los zapatos. Encontraba mochilas perdidas. Se sentaba con ellos por la noche hasta que se dormían. Leyó el libro de dinosaurios favorito de Miguel hasta que pudo recitarlo sin mirar. Escuchó a Mateo hablar sobre el sistema solar, incluso cuando el niño repetía los datos 3 veces seguidas. Dejó que Marcos llorara en su pecho cuando extrañaba a Laura demasiado, como para fingir que estaba bien. No tenía todas las respuestas. No era perfecto. Todavía estaba aprendiendo, pero estaba presente. Lo intentaba. Y los niños comenzaron a apoyarse en él, no porque se lo dijeran, sino porque querían. Cuando Laura finalmente se despertó, con el cuerpo débil y tembloroso, lo primero que vio fue a Alejandro durmiendo en la silla junto a su cama, con la cabeza inclinada en un ángulo incómodo, ojeras bajo los ojos, su mano aún sostenida en la suya, incluso mientras dormía. No pudo hablar al principio. No tenía fuerzas, pero lloró. Lágrimas tranquilas y agradecidas que cayeron sobre la almohada y desaparecieron en la tela. Cuando Alejandro se movió y vio sus ojos abiertos, tampoco habló. Simplemente exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Se inclinó, apoyó suavemente la frente en la suya
y dejó que el silencio dijera lo que las palabras no podían. La recuperación fue lenta. Hubo semanas de visitas de seguimiento, medicamentos, instrucciones estrictas. Laura estaba frustrada por las limitaciones de su cuerpo, pero Alejandro se negó a dejarla levantar un dedo más de lo necesario. La llevaba a las citas, abastecía su cocina, arreglaba la baja laboral con su supervisora de la biblioteca. Incluso aprendió a trenzar el cabello de Miguel cuando Laura no podía levantar los brazos el tiempo suficiente para terminar la tarea. No tuvieron una conversación dramática sobre lo que todo aquello significaba. No hubo declaraciones, ni discursos. En cambio, hubo 1000 pequeños momentos que hablaron más alto. Laura se despertó para encontrar una taza de té humeante junto a su cama. Alejandro sentado tranquilamente a su lado, respondiendo correos electrónicos con una mano para poder sostener la suya con la otra. Los niños riendo en la habitación de al lado, mientras él intentaba seguir una complicada receta de tortitas, porque a mamá le gustan las de arándanos. Y en los espacios entre todo, nació algo nuevo. No solo confianza, sino paz. Alejandro ya no intentaba ganárselos, no intentaba compensar. Simplemente vivía con ellos, para ellos, entre ellos. Se notaba en la forma en que no se inmutaba cuando Laura le respondía de golpe por el agotamiento, en la forma en que la cargaba cuando sus piernas flaqueaban en el pasillo, en la forma en que rezaba, realmente rezaba, por su salud por la noche, mucho después de que los niños estuvieran dormidos. Laura había pensado una vez que sanar significaba olvidar. Ahora sabía que no. Sanar era recordar y elegir amar de todos modos. Era dejar que el pasado existiera, sin dejar que definiera el futuro. Y a medida que recuperaba sus fuerzas, rodeada de la familia que había construido, desordenada, imperfecta, hermosa, se dio cuenta de algo más. Alejandro no solo se había convertido en parte de sus vidas, se había convertido en la razón por la que estaban completos. Capítulo 8. Un futuro para construir. Juntos, la primavera regresó como una promesa, suave y lenta, derritiendo las últimas capas de nieve de los tejados y despertando la tierra con una calidez cautelosa. Los árboles fuera de la ventana de Laura comenzaron a brotar con pequeñas hojas verdes, tímidas al principio, luego más valientes con cada día. Los azafranes asomaban por el suelo. El sol se quedaba un poco más cada tarde, y el aire olía a lluvia y a nuevos comienzos. Para Laura, fue la primera estación en años que no se sintió como supervivencia. Se sintió como respirar, como llegar. Su fuerza había regresado gradualmente, no de golpe. Había días en los que todavía tenía que sentarse después de un corto paseo, y noches en las que el dolor en sus pulmones le recordaba lo cerca que había estado de desaparecer. Pero Alejandro había estado allí para todo, no acechando, no asfixiando, simplemente firme. Se había integrado tan a fondo en el tejido de su vida que Laura ya no recordaba cómo había sido pasar un día sin verlo en ella. Ya no lo cuestionaba cuando escuchaba sus pasos en la cocina, o lo veía doblando la ropa, o encontraba su té favorito ya preparado y esperándola en el porche. Era como si siempre hubiera estado destinado a estar allí, pero la vida había tomado un largo y doloroso desvío para traerlo a casa. Ya, los niños también habían florecido. Con Alejandro presente, algo en ellos había cambiado, no un cambio de comportamiento, sino una profundización del espíritu. Reían más fuerte, discutían con más confianza,
sabiendo que alguien además de su madre intervendría con calma autoridad. Llegaban a casa de la escuela ansiosos por contar sus historias a dos adultos. Se acurrucaban con Laura para ir a la cama y luego arrastraban a Alejandro a la habitación también, exigiéndole que hiciera las voces en la historia, porque las suyas eran más divertidas. La casa ya no se sentía como un lugar de esfuerzo constante. Se sentía como una familia, no remendada, no prestada. Real. Una tarde a finales de marzo, casi un año después de la gala donde Alejandro había vuelto a ver a Laura, él le preguntó si estaría dispuesta a ir con él a una cena. Nada formal, prometió. Ni donantes, ni reporteros. Solo una cena. Ella dudó, pero accedió. Había algo en su voz, no ansioso, sino intencional. No podía decir que no. Les preguntó a los niños si querían venir, y se iluminaron, ya poniéndose camisas con botones y arreglándose el pelo con más cuidado de lo habitual. Cuando llegaron al restaurante, Laura lo reconoció inmediatamente. Era el mismo lugar donde se había celebrado la gala benéfica el año anterior, la noche en que todo había cambiado. El recuerdo la golpeó con un extraño peso. Esa tarde la había destrozado. Esta, sospechaba, podría volver a unirla. Adentro, la sala había sido reorganizada. No había mesas redondas, ni paletas de subasta, ni copas de champán tintineando. Solo una larga mesa de madera puesta para 5, cubierta con suaves velas y flores silvestres en jarrones de cristal. Alguien había puesto una lista de reproducción de jazz, tranquilo y piano instrumental. El personal los conocía por su nombre. Todo había sido preparado con antelación. La cena transcurrió entre risas y pequeños derrames, con Miguel volcando su zumo y Marcos colándose rollos de pan extra y Mateo corrigiendo al camarero sobre el nombre científico de la hierba de su sopa. Laura observó todo con una sonrisa asomando en sus labios, su mano descansando suavemente cerca de la de Alejandro. No necesitaban tocarse. Estaban conectados de una manera que iba más allá de lo que los dedos podían alcanzar. Después del postre, los niños fueron invitados a la cocina trasera para recorrer la panadería, algo preestablecido con un guiño cómplice de Alejandro. En el momento en que los tres desaparecieron por la esquina, Alejandro se levantó lentamente y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. La respiración de Laura se contuvo antes de que él siquiera se moviera. No se arrodilló como lo hacían los hombres en las películas. No sacó una caja de terciopelo con un diamante que deslumbrara la vista. En cambio, se arrodilló frente a ella, sosteniendo una sencilla banda de plata entre sus dedos, y la miró con una vulnerabilidad que nunca había visto en el hombre que una vez gobernó salas de juntas e infundió miedo con una mirada. No pidió perdón. Eso ya se le había dado de 1000 maneras silenciosas. No suplicó amor. Sabía que lo tenía, aunque ninguno de los dos había pronunciado las palabras en voz alta. En cambio, pidió una oportunidad. Una oportunidad no para reescribir el pasado, sino para construir el futuro, junto con los 3 niños que ya lo llamaban papá, sin dudarlo. Su voz no tembló, pero había algo crudo en ella. No te pido que olvides nada. Te pido que me elijas a mí, ahora, sabiendo todo lo que sabes. Quiero ser tu pareja, no tu salvación, no tu disculpa, simplemente tuyo. Laura lo miró. Realmente lo miró. No como al hombre que una vez le rompió el corazón. No como al extraño que había estado al borde de un patio de escuela meses atrás,
sino como al hombre que le había sostenido la mano durante la enfermedad, que había memorizado su rutina para ir a la cama, que había aparecido cuando más importaba. No lloró, no dudó, simplemente asintió. Luego susurró una palabra. Sí, no hubo aplausos. No hubo un beso dramático. Solo un tranquilo suspiro de ambos, como si algo pesado finalmente se hubiera soltado después de haber sido cargado durante demasiado tiempo. Los niños regresaron corriendo a la habitación momentos después, ya en medio de una discusión sobre quién había visto la galleta más grande en la cocina. Mateo fue el primero en notar el anillo. Sonrió. «Espera, ¿ustedes se van a casar?» Laura se rió, extendiendo la mano hacia la de Alejandro. «No», dijo, mirándolos a los cuatro. «Nos estamos convirtiendo en una familia, oficialmente». Esa noche, mientras conducían a casa bajo el pálido resplandor de las farolas, Laura miró por la ventana y pensó en lo lejos que habían llegado todos. Las piezas rotas de su pasado seguían siendo parte de ella, pero ya no dolían. Formaban un mosaico, imperfecto y hermoso, unido por el perdón, el esfuerzo y el amor que eligió quedarse. No habían comenzado de nuevo. No había habido un borrón y cuenta nueva, pero habían comenzado de nuevo, desde donde realmente importaba. No al principio, sino en el punto de inflexión, donde el amor no grita, se muestra, donde el dolor no termina la historia, reescribe el siguiente capítulo, donde la familia no es algo que se hereda, es algo que se construye, un día valiente a la vez. Me alegra muchísimo que te haya gustado. Un final abierto es una excelente manera de dejar al público pensando y debatiendo. Aquí tienes una propuesta de final abierto para la historia, que sustituiría al último capítulo. Capítulo 8. Un futuro para construir, juntos, y te permite enganchar al espectador con preguntas. Capítulo final. Alternativo. El futuro incierto. Si te está gustando esta historia de segundas oportunidades, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. ¿Crees que Laura debería perdonarlo? Dímelo en los comentarios. La primavera llegó a Ayamonte, pero la calma que trajo consigo era engañosa. Laura, recuperada de la neumonía, gracias a los cuidados incansables de Alejandro, observaba el jardín. El miedo había quedado atrás, reemplazado por una realidad compleja. Él estaba aquí. Estaba presente. Era un papá para los niños. Y sus acciones diarias gritaban una devoción que el multimillonario de Madrid nunca habría entendido. Una tarde, mientras los trillizos jugaban a fútbol en el césped, Alejandro se sentó a su lado en el porche. El sol del atardecer dibujaba un halo dorado a su alrededor. Hablaron de cosas triviales, la escuela, el trabajo de Laura en la biblioteca, la barbacoa que planeaban para el fin de semana. Pero Alejandro no estaba allí para hablar del tiempo. Sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo y la deslizó sobre la mesa. No era un anillo, era una llave. «Es para la casa que compré», dijo, su voz tranquila pero firme. «Está a solo 5 calles. Tiene un jardín enorme. No te la doy para que vivamos juntos, Laura. Te la doy para que tengas una opción. Es tuya, legalmente. Puedes usarla para lo que quieras, para un negocio, para alquilarla, para venderla, o para tener un lugar donde puedas respirar a solas si me necesitas lejos de tu casa». Laura miró la llave. No era un gesto de compra, sino una ofrenda de humildad. Él no estaba pidiendo una respuesta romántica, estaba pidiendo un espacio físico y emocional en su vida, a sus términos. 5 años, susurró Laura,
cerrando los dedos alrededor de la llave, sintiendo la madera áspera. 5 años pasaron, Alejandro, y ahora me ofreces una llave. ¿Qué pasaría si te digo que ya no sé si confío en ti lo suficiente como para volver a entregar mi corazón? ¿Qué pasaría si estos 5 años de soledad me hicieron darme cuenta de que soy más fuerte sola? Alejandro asintió, mirando a los niños reírse al fondo. Lo que pasaría es que te creería, y seguiría aquí. No por el perdón, sino por el privilegio de ver a nuestros hijos crecer. No voy a pedirte que me ames, Laura. Solo te pido que no me cierres la puerta si algún día decides que vale la pena arriesgarse a construir algo más que una coexistencia. Se levantó, la dejó sola con la llave y se fue a jugar con los niños, sin presionar, sin esperar una respuesta. Laura se quedó allí, sosteniendo la llave de una casa y el corazón de un hombre. En el césped, Marcos, Mateo y Miguel reían. Tenían un padre. Ella tenía una vida construida con sus propias manos. ¿Qué harías tú si fueras Laura? ¿Arriesgarías la paz que tanto te costó conseguir por el amor de un hombre que ya te falló una vez? ¿O tomarías la llave y usarías esa nueva casa para asegurar tu independencia para siempre? Grand Sierra, CTAs finales. El destino de Laura y Alejandro queda en el aire. ¿Qué camino crees que deben tomar? Dinos tu opinión en los comentarios. Tu respuesta podría reescribir esta historia. Y no olvides darle like a este video y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias de misterio y romance.